Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de este módulo 5. Voy a compartir. Tenemos en pantalla la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a ir a esta presentación grande. Muy bien, ya la tenemos ahí. Pues bienvenidos, estamos en nuestro módulo 5. Nuestro módulo se llama argumentación. Estamos iniciando con Estamos iniciando con nuestra semana número 1. Les comento lo siguiente: los días miércoles, que son el día de hoy, explicamos los temas, parte de los temas más importantes de la semana y explicamos qué actividades tenemos que entregar en la semana. Asimismo, cabe mencionar que la información que yo comparta no sustituye el que es necesario o indispensable revisar todos los recursos de la plataforma. O sea, no nos podemos quedar nada más con lo que yo dé, es necesario, o sea, lo que damos aquí en los espacios complementa lo que tenemos en la plataforma. Es importante que lo revisemos. Y después, los días viernes, lo que hacemos es dar algunas herramientas que nos van a poder ayudar para el desarrollo de estas actividades, así como para otras más, ¿no? Entonces, ¿verdad? Porque se están sumando. Bienvenidos. Les voy a decir si tenemos otro nombre, estamos registrados con otro nombre, nos podemos registrar con el nombre correcto, porque al final hago un pase de lista. Pues quieren, al final me dan su nombre. Ahorita vamos a ver lo que son los temas y al final sí les voy a pedir que me den su nombre correcto para que pueda pasar lo que es la asistencia, ¿ok? Bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar. Tenemos la presentación aquí en pantalla, como les decía hace un momento. Los días miércoles explicamos qué tenemos que hacer en esta semana, las actividades para entregar, y los días viernes damos herramientas para el desarrollo de estas actividades. Cabe mencionar que estas herramientas o lo que aprendamos los días miércoles nos va a servir para este módulo, para otros módulos o bien si continuamos nuestra formación académica. Entonces, primero vamos a irnos entonces a la presentación que tenemos ahí en pantalla. Estamos en nuestro módulo 5, módulo de argumentación. Estamos en nuestra semana número 1 y en esta ocasión vamos a trabajar con la unidad número 1, argumentos y textos argumentativos. El propósito de esta semana es construir argumentos para sustentar opiniones mediante la elaboración de textos argumentativos sobre diferentes problemáticas en diversos contextos. Entonces, antes de que empecemos, creo que nada más tengo 2 personas. Entonces, me gustaría que se pudieran presentar. Si no pueden abrir su micrófono, por favor escriban en el chat su presentación. Ahí tenemos los datos. Tendríamos que poner nuestro nombre, la ocupación y el estado donde viven. Y si le podemos agregar, ¿qué les gusta más de ese lugar donde ustedes viven? Si quieren, empiezo yo. Aunque tienen una presentación mía en la plataforma, me gustaría comentar, bueno, mi nombre es Claudia Araceli Morales Salazar. Soy docente a nivel preparatoria y a nivel licenciatura y vivo en la Ciudad de México. Y el lugar que me gusta más de la Ciudad de México es el centro, en específico donde está el Palacio de Bellas Artes. Y entonces me gustaría leer su presentación en el chat para poderlos conocer un poquito más. Tengo a Diana y creo que por aquí había el nombre. ¿Cuál era el nombre? Bueno, ya. Ay, es que
A ver, ¿eh? Okay. Diana, me llamo Diana Valois, soy mamá, trabajo, soy de la Ciudad de México y lo que más me gusta es ir a chachareras. Ay, es bien bonito, ¿verdad? Ok, muchísimas cosas. Todo lo que quiera uno lo encuentra uno en el centro, ¿verdad? Muy bien, pues bienvenida, Diana. Muchísimas gracias por tu presentación. Voy a ver si Antonio también se presenta en el chat para que yo pueda leer su presentación. Así que, Antonio Hernández Juárez, soy del estado de Oaxaca y actualmente vivo en el extranjero, específicamente en Georgia. Bienvenido, Antonio. Espero que donde te encuentres estés muy bien y pues gracias por conectarte lo que es a la sesión. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Espero que puedan aprender muchísimas cosas en este módulo de argumentación. Comúnmente la argumentación pues la trabajamos en diferentes áreas de nuestra vida, no solamente es una materia más. En algunos momentos pues como que metemos ahí argumentos para convencer sobre algo, para justificar algo que nosotros estamos diciendo, para convencer, ¿no? Para motivar. Entonces, no pensamos que la argumentación está ya como que en el quinto cielo, sino que es algo que también ha formado en algún momento parte de nuestra vida o parte de nuestras acciones. Pues bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué es un argumento? Vamos a definirlo como una expresión oral y escrita con la cual intentamos probar, justificar o defender una afirmación. Los argumentos deben ser consistentes y coherentes. Es una expresión oral y escrita. Yo creo que aquí vamos a encontrar la justificación de cómo, por qué en la mayoría de nuestras actividades tenemos que escribir un ensayo o un texto argumentativo. Y aparte de que escribimos estos textos, se nos pide grabar a un audio donde hablemos de un argumento que construimos, lo defendamos, o donde hablemos de qué trata nuestro ensayo, o donde, entonces, de alguna manera también trabajamos con la parte oral, porque pensemos, a lo mejor estamos en una reunión de trabajo o en una reunión de vecinos y tenemos algo importante que decir, y pues lo decimos, pero tenemos que justificar lo que nosotros estamos diciendo, así que ahí entrarían lo que son los argumentos. Entonces, por lo tanto, pues necesitamos que sea sabernos expresar tanto de forma escrita como de forma oral. Entonces, siempre tenemos que tener argumentos que sean consistentes, que realmente sean creíbles, no aquello que nos hayamos inventado o sacado de la manga lo primero que se nos ocurrió, sino que sea el resultado de un conocimiento, de una investigación, de una lectura, de una experiencia, y que sabemos que sean argumentos obviamente de valor, que sean muy importantes y que sean algo que estemos aportando, ¿no? Un conocimiento, una experiencia, etc. Entonces, esta pregunta la tenemos en el foro Aprendiendo. Acuérdense que tenemos cada semana nuestros foros Aprendiendo, donde repasamos pues los temas de la semana, hacemos alguna pregunta para que sea nuestra reflexión, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos invitan a reflexionar en el foro Aprendiendo de la semana número 1 es esta. ¿En qué momento de tu vida has utilizado un argumento? Entonces, los invito a que demos respuesta a esta pregunta dentro del foro Aprendiendo. Ahí los espero, los leo. Es importante que comprendamos que en esos espacios pues todos podemos estar y nos invita a la reflexión, y el que reflexionemos obviamente nos ayuda a generar ese conocimiento y juntos construir esta comunidad de aprendizaje en la que nos encontramos. Vamos a empezar entonces con un punto importantísimo que es la estructura de un argumento. Nuestras 4 semanas van a pedirnos en algún momento o en algún punto de nuestra actividad que tenemos que construir argumentos. Nuestro módulo se llama así, argumentación. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber construir un argumento. Este ejemplo que tenemos aquí lo tienen ustedes dentro de uno de los recursos de esta semana. Entonces,
Recuerden la importancia de revisar todos los recursos. La sesión, nuestro espacio abierto al aprendizaje, no sustituye la importancia de revisar los recursos, simplemente lo complementan, ¿no? Entonces vamos a revisar esta estructura de un argumento. Un argumento está compuesto por premisas y conclusión. Y digo premisas porque si nada más trabajamos con una sola premisa, lo mismo que digo en la premisa, lo mismo que digo en la conclusión. Las premisas son ideas completas que la suma de ellas nos ayudan a generar la conclusión. Por lo tanto, la conclusión es más completa porque incluye lo que son las premisas, como lo estamos viendo ahorita aquí en pantalla. Ahora, si nos damos cuenta, si digo que las premisas son ideas completas, entonces nos vamos a dar cuenta con este ejemplo. Primero tenemos la premisa que dice: la pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. La premisa B nos dice: Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. La conclusión dice lo siguiente: por lo tanto, la pintura de Pablo Picasso se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Si nos damos cuenta, en la conclusión primero inicia con unas palabras, unas frases, le llamamos aquí en los materiales de este módulo frases indicadoras. Es decir, esta frase me va a mostrar que yo voy a dar paso a una conclusión. Entonces, utilizo por lo tanto, y lo que sigue, si nos damos cuenta, fue la combinación de las dos premisas anteriores. Habla de Pablo Picasso, que está en la premisa B, y la representación geométrica de las formas de naturaleza lo tenemos en la premisa A. Entonces, si nos damos cuenta, todo va relacionado a las premisas, son importantes porque son estas ideas completas y su conjunto nos lleva a generar una conclusión. Pensemos cuando tenemos un tema o nos piden que tengamos una idea sobre algún tema, pues investigamos y sobre eso vamos obteniendo las ideas importantes y esto nos va a permitir generar una conclusión. Ahorita vamos a ver lo que son también, dónde podemos ubicar esta parte de las expresiones indicadoras. Pero mientras es importante que veamos que tiene mucho valor que nosotros escojamos más de una premisa. Porque les digo, si solamente pongo una, si yo pusiera nada más esta: la pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza, es lo mismo que sería la conclusión y no tendría razón de ser. El conocimiento o la riqueza del argumento es cuando logramos conjuntar diversas ideas importantes y obviamente esas nos permiten construir lo que es nuestra conclusión, que viene siendo nuestra conclusión. Muy bien, aquí lo tenemos, por ejemplo, en un texto. Ustedes, dentro de una de las actividades integradoras de esta semana, les va a pedir primero que elaboren un argumento y después ese argumento lo lleven a un texto. Entonces, más o menos algo como lo tenemos aquí. Entonces, vamos a leer este ejemplo para que nos quede más claro. Y el artículo es Permanencias y cambios de Soledad Loaiza. Hace algunos meses, un grupo de observadores de la realidad nacional avanzó en la peregrina idea de que México era un país de clase media. Este planteamiento, que tenía más de ideología que de evidencia empírica, ha sido refutado de manera contundente por el reporte de Coneval, que se dio a conocer a principio de esta semana. Según este documento, en 2012, más de 61 millones de mexicanos, es decir, la mayoría de la población, vivían en condiciones de pobreza patrimonial. La jornada del 30 de julio. Contrariamente a lo que afirmaban los observadores, que enfatizaban la perspectiva del cambio social, los resultados del Coneval nos hablan más de rasgos permanentes, estructurales de la sociedad mexicana, tales como la pobreza y la desigualdad, que se han mantenido en un contexto de cambio político. Y aquí tenemos, bueno, abajo tenemos los datos completos para poder leer lo que es el artículo. Ahora, nos damos cuenta que en el artículo tenemos algunas expresiones
Unas están en rojo y una está en azul. Entonces vamos a ver lo que nos dice en cuanto a las expresiones indicadoras usadas. El artículo usa dos expresiones indicadoras de premisas. Este planteamiento que sirve para establecer un contraste y según este, que permite plantear un dato y una expresión indicadora de conclusión. Contrariamente, a través de esta frase, la investigadora deduce la permanencia de dos rasgos estructurales, la pobreza y la desigualdad. Entonces, si nos damos cuenta, contrariamente, nos permite entender que lo que sigue es la conclusión y este planteamiento, y según este, son lo que sería cuando estamos redactando lo que son nuestras premisas. Y de esta manera podemos ver que las premisas están dentro de un texto, de igual manera, dentro del texto, pues tenemos lo que es la conclusión. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿las premisas son relevantes y suficientes para respaldar la conclusión? En este caso, obviamente sí, necesitamos las premisas, porque serían como el sustento que nosotros tenemos para apoyar lo que estamos diciendo. Es cuando queremos decir algo, consideramos que es muy importante, que tiene mucho valor, lo decimos, pero a veces podemos o no tener credibilidad o le falta algo a eso que estamos diciendo y no logramos convencer. Para ello necesitamos el apoyo de nuestras premisas porque son la base de aquello que nosotros dijimos, ¿no? Por lo tanto, mis premisas me permiten dar paso a lo que es a la conclusión. Entonces, voy a adelantar un poquito esto para que veamos, aquí están las indicadores. Ustedes tienen un recurso en la plataforma que se llama expresiones indicadoras y dentro de eso van a encontrar estas columnas donde unas nos van a decir aquellas expresiones que nos permiten dar paso a las premisas y las expresiones que nos permiten dar paso a lo que es a la conclusión. Entonces, aquí nada más es una captura de pantalla de algunas, pero hay muchísimas más. Tenemos para redactar las premisas como expresiones como considerando que, debido a, en vista de que, y para redactar la conclusión tenemos como resultado, de esta manera, y conclusión. Es importante destacar. Entonces, ustedes pueden consultar lo que es la lista para poderlas utilizar cuando redacten las premisas como sus conclusiones. Entonces, vamos a ver entonces qué tenemos que hacer en esta semana número 1. En esta semana número 1 se titula Argumentos y textos argumentativos. Vamos a ver qué tenemos que hacer en nuestra primera actividad integradora titulada Los argumentos del ensayo. El propósito de esta actividad es distinguir los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar tus opiniones. En este caso vamos a identificar en un texto los argumentos que nos está presentando el autor y con esto poder empezar a redactar nuestro primer argumento. Así que lo que tenemos que hacer primero es leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Cuando tenemos un texto en azul, esto quiere decir que lo vamos a poder descargar. Lo vamos a poder descargar y esto nos va a permitir ir identificando lo que son los argumentos que nos presenta el autor. Una vez que identificamos estos argumentos, vamos a poder descargar el documento titulado Los argumentos del ensayo. Cuando descargamos este documento, entonces vamos a poder ir contestando en base al texto Máscaras Mexicanas que nosotros acabamos de leer. Entonces vamos a ver qué tenemos que contestar en el documento Los argumentos del ensayo. Aquí lo tenemos. Dice, después de leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz, escribe lo que se te solicita. Primero, ¿cuál es la tesis central del ensayo? Esto quiere decir de qué trata lo que es el ensayo que yo estoy leyendo. Pues aquí lo vamos a poner dentro del recuadro. En el punto número 2, identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analízalos y divídelos en sus partes. Recuerda que un argumento puede y debería de tener, como vimos, más de una premisa. Entonces, vamos a poner de cada argumento, y esto lo tenemos que hacer siempre, comente todas nuestras actividades que nos piden hacer un argumento,
tenemos que siempre poner sus premisas y su conclusión. Entonces vamos a poner premisa 1, tal, premisa 2, tal, y esta es la conclusión. Acuérdense que tenemos la oportunidad de utilizar lo que son las frases indicadoras, ¿no? Expresiones indicadoras. Entonces, lo mismo que hacemos en el argumento 1, lo vamos a hacer en el argumento 2, y lo vamos a hacer en el argumento número 3. Ahora, en el tercer punto, ¿qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Quiere decir, ¿qué dice Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Y lo vamos a poner dentro del recuadro. En el punto número 4, ¿qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? ¿Cómo lo describe? ¿Qué características tiene? Lo ponemos en el punto número 4. En el punto número 5, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Podemos poner nuestra opinión en base a lo que leímos. Recordemos que nuestro argumento igual se compone por premisas y conclusión, pero si nosotros queremos podemos buscar en nuestras fuentes de información para tener pues, un mayor conocimiento, más amplio el conocimiento que tenemos sobre lo que significa ser mexicano. En este punto sí quisiera adelantarme un poquito, porque cuando nosotros buscamos información, que comúnmente es en todas las semanas de nuestro módulo, es importante que busquemos en fuentes confiables. Podemos entrar en cualquier buscador y escribir características del mexicano y nos van a aparecer muchísima información, páginas, blogs, videos, etcétera. Pero no sabemos si esos espacios es el resultado de una investigación, de un trabajo serio, o simplemente cualquier persona abrió ese espacio y puso lo que quiso, ¿no? Entonces, para buscar en fuentes confiables tenemos buscadores académicos, cualquier buscador. Aquí dice, son motores de búsqueda de contenido académico que garantizan la veracidad de las fuentes para lograr un óptimo resultado al momento de realizar un trabajo o una investigación. Aquí tenemos 9, que es Google Académico, Redalyc, RepSec, SpeakerLink, Cielo, Dialnet, ERIC, Academia y Base. Nosotros, yo les digo, pero hace 2, por ejemplo, Google Académico, pues utilizamos mucho Google. Sobre Google escribimos Google Académico y nos lleva a otro buscador. Como buen buscador tiene su espacio para que pongamos el tema y sobre eso estar buscando ya en fuentes confiables. No tendríamos nosotros que revisar esa fuente para ver si es confiable porque ya está apareciendo en un buscador académico. También Redalyc les va a ayudar muchísimo también para la segunda semana, porque Redalyc tiene unos filtros de búsqueda que son muy específicos para buscar por áreas de conocimiento o disciplinas. Entonces les va a ayudar muchísimo para eso. Entonces utilicemos buscadores académicos, nos vamos a profundizar lo que es el día viernes, pero utilicen los buscadores académicos. Si ya vamos a adquirir un conocimiento que nos va a servir a nosotros, que sea un conocimiento confiable, sea el resultado de una investigación, entonces no busquemos por buscar, porque no sabemos si realmente es confiable ese espacio. Entonces utilizamos los buscadores académicos. Entonces, me regreso a las indicaciones de nuestra actividad. Pues aquí, ya que nosotros tuvimos el conocimiento sobre las características del mexicano, vamos a elaborar entonces nuestro argumento. Recuerden sus premisas, ideas completas que van a dar paso a la conclusión. Ahora, ya que elaboramos nuestro argumento con sus premisas y conclusión, me lo voy a traer en una redacción en el punto número 6, por eso dice, escribe un párrafo que incluye el argumento que planteaste. ¿Se acuerdan como lo revisamos hace un momento? Que tenemos más o menos un párrafo donde están las premisas y está la conclusión. Algo similar nosotros tenemos que hacer. Para que podamos integrar en una redacción, en un párrafo, el argumento que nosotros estamos elaborando. Entonces, con esto tenemos nuestra primera actividad integradora. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta que me quieran escribir en el chat.
Ok, creo que no hay ninguna duda. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Ahora vamos a este punto. Antes de que veamos nuestra segunda actividad integradora, vamos a ver esta parte del plagio, porque es un tema muy importante dentro de la formación académica en cualquier institución académica, no solamente aquí, pero en cualquier institución académica. Es muy importante esta parte del plagio. Recordemos que el plagio es cuando retomamos información de alguna fuente, una fuente de consulta, y me la traigo mi ensayo, mi texto argumentativo, y lo hago pasar por mía. ¿Cómo lo hago pasar por mía? Porque en la misma redacción yo lo incluyo y nunca digo de dónde lo saqué, nunca digo quién fue el autor, nunca comparto los datos de la referencia completa. Entonces, mucho ojo con esto. Y estos son los puntos, ¿cómo podemos evitar el plagio? Respetando la propiedad intelectual de los demás y dando crédito a todas las ideas. Parafraseando las ideas más importantes del autor y proponiendo cambios o mejoras. Citando textualmente y referenciando a las fuentes bibliográficas con honestidad académica. Investigando y ampliando el conocimiento autónomo e independiente de forma crítica. Para eso, Prepa Línea SEP nos ayuda muchísimo porque ha desarrollado un manual de citas y referencias de Prepa Línea SEP basado en el estilo APA. Entonces, vamos a ir a ese manual un momento para que sepamos qué es lo que contiene el manual por el día de hoy, ¿no? Para que nosotros lo utilicemos en el momento correspondiente. Ya, tenemos aquí. El manual lo tienen ustedes en la misma plataforma donde está el cuadrito de la pizarra de sesiones. Ahí a un lado vamos a encontrar lo que es el manual. Por eso dice manual de citas y referencias de preparación SEP basado en el estilo APA. Es estilo APA porque una asociación americana de psicología lo creó, o sea, se preguntó, tenemos que hacer investigación, pues, ¿qué más adecuado? Es decir, ¿de dónde estoy obteniendo los datos? ¿Cuál fue la información que yo encontré? Dar crédito a quien ya hizo una investigación previa. Entonces, todos estos lineamientos los vamos a ver aquí plasmados en este manual. Hay algunos puntos que son muy específicos del trabajo de prepolíneas. Entonces, vamos a ver de forma general el día de hoy qué contiene el manual. En la primera parte va a haber algunos aspectos que sí tenga que leer, pero a profundidad vamos a ir viendo el manual poco a poco en las diferentes sesiones, para que ustedes sepan, dependiendo cuando necesiten utilizarlo para algo, dónde se encuentra. Entonces hoy sí quiero dar pues un bosquejo general de lo que tiene el manual, porque pues esta semana ya tienen que hacer ustedes un ensayo. Entonces tenemos que saber muy bien cómo trabajar haciendo las citas y las referencias. Entonces vamos con el capítulo número 1. Cabe mencionar que el manual consta de 5 capítulos. Entonces, nuestro capítulo número 1 nos habla de adaptación del estilo APA para las citas y referencias. Esta pequeña presentación, sí me la voy a permitir leer para que con ella entendamos la importancia del manual y obviamente para qué nos sirve y por qué fue creado. La elaboración de escritos académicos es una actividad que está presente en la trayectoria de formación. Sin embargo, se pueden dar un sinfín de prácticas que puedan o no favorecer el desarrollo de habilidades para la construcción y evaluación de las actividades de aprendizaje. En este sentido, el Servicio Nacional de Bachillerato en línea Prepa en línea SEP tiene la responsabilidad de desarrollar líneas que favorezcan a la comunidad educativa el entendimiento de los elementos estructurales con los cuales se deben elaborar los textos académicos y de esta manera acercarnos al cumplimiento de los aprendizajes esperados especificados en nuestra trayectoria formal. Ahora bien, iniciamos con algunas preguntas exploratorias que nos permitirán identificar qué tanta familiaridad tenemos con el uso de las citas y referencias. ¿Cómo determino la autoría de una obra? Una cita es igual a una referencia. ¿Cómo identifico el plagio? Puede que estas y otras interrogantes surjan al momento de redactar un texto académico.
La escritura académica implica recurrir a materiales y textos producidos por otras personas, organizaciones o grupos con el fin de argumentar, sustentar y consolidar textos académicos propios para distintos propósitos. A partir de lo anterior, se ha elaborado el Manual de Citas y Referencias de Preparación CEP, basado en el estilo APA, con el objetivo de ofrecerte lineamientos para que puedas utilizar de forma adecuada las citas y las referencias de las obras que consultes. Este manual integra criterios adaptados del estilo de la Asociación Americana de Psicología del 2021, que consideran el contexto de la comunidad de prepa en línea CEP. Dos de los criterios a destacar es que los nombres y apellidos se colocan de manera completa para dar visibilidad y reconocimiento a la autoría y coautoría de mujeres y hombres, y además se utiliza el lenguaje inclusivo. La propuesta de esta adaptación pretende que logres documentar con éxito tus ideas y las obtenidas de otras fuentes, así como que identifiquen la importancia de la integridad académica, por lo que te ofrecemos una serie de ejemplos y recomendaciones sobre las diferentes formas de citación. Aunado a lo anterior, integramos una estructura general de referencias y lineamientos para elaborarlas cuando tienes información incompleta o cuando tienen más de una autoría, así como información sobre la sección de referencias. También encontrarás los ejemplos más comunes de estas, como los recursos de Prepa en Línea C, páginas, artículos de internet, libros, material audiovisual, entre otros. Asimismo, te brindamos criterios para incorporar tablas y figuras a fin de que puedas presentarlas de forma correcta con la información correspondiente. Prepa en Línea C está comprometida con ayudar a quien ya posee experiencia, pero también a quien se encuentra en un proceso formativo de escritura académica. El conocimiento es para toda la comunidad. Pues bien, este capítulo número 1 ya nos mostró la importancia de citar y hacer referencias. Una cosa es la cita. La cita es cuando me traigo una información o tal cual, o la pongo con mis palabras, pero esta información sirve para apoyar lo que yo estoy diciendo. A lo mejor una frase que apoya lo que yo estoy diciendo sobre los derechos humanos, y me traigo lo que es una frase. Entonces, esa frase es una cita. Recordemos que lo que más importa en un texto es mi redacción. Mis citas apoyan lo que estoy diciendo, pero no sustituyen lo que yo estoy diciendo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta de que cuando se nos pide un ensayo o se nos pide un texto argumentativo, la redacción debe de ser propia. Las citas apoyan lo que digo y solamente son pequeños fragmentos. Y las referencias son los datos completos de la fuente de consulta, pero eso va cuando terminamos el ensayo o el texto argumentativo. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice citar porque es importante. Sustenta tus ideas en investigaciones previas o en autoridades sobre los temas que desarrollas. Proporcionas a quienes te leen una guía de los documentos que pueden consultar si quisieran profundizar sobre alguna temática que abordas. Evitas el plagio o robo de ideas, lo cual se considera un delito, pues la ley protege a cualquier persona y a toda obra sobre su uso, reproducción y comercialización, según el Diario Oficial de la Nación del 2020. Ahora, aquí tenemos también unas claves para la escritura académica, que muchas de ellas pues las vamos a ver en el manual, como buscar información en fuentes confiables, pues hablábamos de los buscadores académicos, expresar con tus palabras lo que consideres relevante y organiza la información de tus fuentes para realizar las citas, diseña figuras o tablas que complementen tu información o que nos ayuden a que el conocimiento sea más fácil de comprender o de ubicarlo. Otorga el crédito correspondiente a las ideas, frases o información que retomes de otras obras. Propone la forma en la que puedas citar y hacer la referencia del escrito propio que hayas realizado. Construye ideas originales que puedas compartir de forma clara. Realiza citas y referencias siguiendo los consejos y recomendaciones de este manual. Cada capítulo nosotros vamos a encontrar que utiliza algunas tablas para reforzar algún tema y que nos quede más claro, lo podamos identificar mejor. Esta tabla, por ejemplo, nos muestra las abreviaturas más comunes, ¿no? Por ejemplo, edición, se abrevia ED. No sin fecha, S.F. Entonces, para que podamos ubicar estas tablas, también tenemos una tabla que nos muestra lo que es una cita, una referencia, una sección de referencias, la fuente y la bibliografía. La cita nos dice que es la idea que se retoma de otro texto para sustentar nuestras citas propias.
La referencia es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos específicos. La sección de referencia sirve para identificar y verificar las citas. La comunidad estudiantil debe incorporar la sección de referencias y la naturaleza de la actividad. La fuente son todos los medios de comunicación de los cuales se puede tomar información, como libros, audios, videos, imágenes, y la bibliografía incluye principalmente las referencias que se consultaron o tomaron como base para escribir el documento, ya sea que se hayan citado o no. Entonces aquí nos muestra, pues, una cosa es la cita y otra cosa son las referencias, ¿no? Entonces, también con esto, pues, nos habla de las autorías, de las instituciones. Recordemos que la autoría no solamente es una persona, también puede ser una institución que está generando el conocimiento, y entonces debemos de saber quién es el autor o quién tiene la autoría de eso que nosotros vamos a compartir. El capítulo número 2 nos habla acerca de las citas. Citas directas, citas indirectas. Las citas directas, cuando retomamos la información tal cual, la encontré y me la traigo mi documento. Es una cita directa, pueden ser cortas o largas, dependiendo de la cantidad de palabras. Cortas son menos de 40 palabras y largas son más de 40 palabras. Cada uno, cuando compartimos esta información, lleva sus características, como lo vemos aquí. Una cita indirecta es cuando esa información no la voy a compartir tal cual, pero sí la voy a poner con mis palabras, respetando la esencia del documento. Eso lo encontramos en el capítulo número 2, también nos dice cuando compartimos una cita, hay que acompañarla de datos de autoría y año, ya sea dentro de mi párrafo o terminando lo que dije en un paréntesis, así como lo tenemos aquí. De forma narrativa, que es dentro de mi párrafo, primero comparto los datos de la autoría, el año va entre paréntesis, pongo lo que quiero decir, y de forma parentética escribo lo que quiero decir y al final abro paréntesis y ahí voy a poner los datos de la autoría y el año y cierro el paréntesis. Es el capítulo número 2. Ahora nos vamos al capítulo número 3. El capítulo número 3 nos dice de las referencias. Estos son los datos completos de la fuente. Pues aquí nos dice las referencias, como qué datos deben de tener, autoría, fecha, título y fuente. Nos da ejemplos, nos dice cómo podemos ubicar cada uno de estos elementos. También nos presenta, si nos falta algún elemento de la referencia, qué debemos nosotros de colocar para que no nos falten estos datos. Y dependiendo de la cantidad de autores o autoría, es lo que debemos nosotros de colocar. Vamos a encontrarnos estos rectangulitos, tomen en cuenta, que nos ayudan todavía a destacar algunos elementos importantes dentro de lo que nos está hablando el mismo capítulo. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que dice, si retomas información de alguna fuente, pero no le das el tratamiento de algún tipo de cita, aunque al final realices una sección de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo algún tipo de plagio. Entonces, si yo en mi texto me traje una frase de Benito Juárez y nunca dije que era de Benito Juárez, estoy cometiendo plagio, aunque al final me digan, es que en la sección de referencias sí puse que Benito Juárez, puse todos los datos completos, pero no, aún en mi texto, yo tengo que decir de dónde estoy sacando esa información. Entonces, mucho ojo con esto porque eso es plagio. Y acuérdense que una parte de la rúbrica de cada actividad nos dice si se cometió plagio, si se utilizó el manual adecuadamente. Todo eso, si no lo hacemos adecuadamente, nos resta puntos para que tengamos mucho ojo con estos puntos. El capítulo número 4 nos da ejemplos de referencias más comunes. Es decir, aquí podemos consultar si yo utilicé un libro para obtener información, entonces aquí voy a revisar cómo debo de poner los datos. ¿Cómo podemos manejar esto? Por ejemplo, aquí, si yo tengo una página web, me busco aquí, ¿no? Aquí dice página de sitio web. En la parte de arriba me va a venir la estructura que debe tener, por ejemplo, apellido, nombre, la fecha entre paréntesis, el título en cursiva, sitio web y el enlace. Y me da un ejemplo.
Senado de la República, sin fecha, S.F. Se cierra el paréntesis, que es el Senado en cursiva y el link. Entonces, aquí me da la estructura y el ejemplo. Entonces, simplemente yo nada más voy a ubicar dónde obtuve la información y me voy al capítulo número 4, porque me va a dar los datos completos o me dice cómo debo de presentar esa referencia que yo debo de compartir al final de mi texto. Después de mi ensayo, en una hoja aparte, voy a poner mi sección de referencias. Muy bien. Y con eso, vamos a nuestro último capítulo titulado Tablas y Figuras. Entonces nos dice qué diferencia entre las tablas y las figuras. Y me dice, por ejemplo, esta es una tabla de identidades trigonométricas. A lo mejor me queda más claro ver así estas identidades a que verlas en un texto. Y luego me da, por ejemplo, las figuras, que son estas imágenes, qué datos debe de tener, qué descripción debe de tener, y también si utilizamos obras de arte. Y con esto estaríamos nosotros comprendiendo cuál es la información que tiene lo que es el manual. Como ya tenemos que utilizar el manual porque ya vamos a hacer un ensayo, entonces fue importante dar una revisión general. Próxima sesión estaremos revisando capítulo por capítulo para, pues no solo que en una sola sesión, pues solamente dedicarnos al manual, sino sí empezar capítulo por capítulo, pero sí fue importante hoy conocer qué tiene el manual para saber cómo lo vamos a poder utilizar en el momento que nosotros lo vamos a ver. Muy bien, pues vamos de nuevo a nuestra presentación porque nos falta saber qué tenemos que hacer en la segunda actividad. Para esto, nuestra actividad integradora número 2 se llama Escribir con argumentos. El propósito es elaborarás un ensayo donde expongas tus argumentos y postura respecto a un tema. Aquí lo que tenemos que leer es el texto de Guillermo Cárdenas Guzmán titulado Los retos de la lectura en la era de Internet. Recuerden que viene en azul, podemos descargarlo y poderlo leer. Ahora, nos dice, como habla acerca de la lectura en la era de Internet, nos dice que si queremos, pues podemos buscar información, más información sobre este tema por si necesitamos utilizarlo y que no olvidemos que debemos acudir a fuentes confiables. Vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. Todavía no le damos respuesta. Así que la pregunta de reflexión es, ¿cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Vamos a ver el siguiente punto que dice, punto número 4, escribe en un documento de texto al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerda que el argumento se incluye premisas y conclusión. Siempre que hacemos un argumento, debe tener esta estructura, por favor. Cada argumento, premisas y conclusión. Entonces, vamos a darle respuesta a esta pregunta, pero con nuestros argumentos, con 3 argumentos, cada uno con su estructura de premisas y conclusión. Ahora, en el punto número 5, dice, elabora en el mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas a partir de los 3 argumentos que realizas. Acuérdense que una cuartilla es como una hoja, tamaño cuaderno profesional. Entonces, son 2 cuartillas. Entonces, en ese mismo ensayo vamos a incluir nuestros 3 argumentos. Acuérdense que ya vimos el ejemplo, como en un párrafo incluimos nuestros argumentos. Entonces, para que lo podamos hacer así, incluir nuestros argumentos en nuestro ensayo. Aquí vamos a ver cuál es la estructura del ensayo. Un ensayo está compuesto por introducción, desarrollo y conclusión. La introducción, en donde voy a decir de qué va a tratar mi ensayo. O sea, voy a hablar de, me estoy inventando un tema. Voy a hablar de las gomitas, entonces digo que voy a hablar de las gomitas, su elaboración y cuáles son los ingredientes que tienen las gomitas. Pero no voy a explicar todavía nada. Eso lo hago en el desarrollo. O sea, el desarrollo es el que tiene más trabajo porque ahí sí voy a decir, si ya escribí un argumento sobre las gomitas, pues lo voy a escribir en el desarrollo. En el desarrollo pongo mis 3 argumentos. Puedo incluir mis citas directas, mis citas indirectas. Sugiero, enséñense a poner citas en sus trabajos. Por lo menos empiecen una cita directa,
una cita indirecta. Esto le da mucho valor y mucha confiabilidad a quien está leyendo su trabajo. Se identifica que es el resultado de una investigación, no algo que nos sacamos de la mano. Y después la conclusión, donde hacemos el cierre de nuestras ideas. A lo mejor repaso un punto importante, hago una pregunta, hago una motivación, de alguna manera cierro lo que yo estoy diciendo. Y no olvidemos que debe de tener una sección de referencias. Estas en formato APA. No solamente es copiar el link, copio el link y lo pego. Eso es parte de la referencia, pero no es la referencia en total. Entonces, mucho ojo con eso cuando lo estamos haciendo. Ahora, ya que hicimos nuestro ensayo, en el punto número 6, dice, graba un audio donde expongas de qué trata tu ensayo y cuáles son los principales argumentos. Vamos a contar de qué trata nuestro ensayo, pero no vamos a leer el ensayo. Es como si le dijéramos a alguien, fíjate que escribí un ensayo sobre y trata de esto. Así lo vamos a hacer. Y lo que sí podemos leer es nuestros 3 argumentos. Recuerden que este audio debe subirse a la nube antes de que pues compartamos el link en el documento, verifiquemos que sí se abre correctamente. Pueden grabar su audio haciendo una nota de voz en WhatsApp. El viernes vamos a ver algunas herramientas que les van a ayudar para hacerlo muy profesional y grabar su audio y que se vea muy bien. Pero siempre verifiquemos que el link de audio se abra correctamente. Mándeselo a alguien, ábralo en una página incógnito para que veamos que se abra correctamente, porque si no se abre, eso resta muchos puntos en la calificación. Entonces, para que lo puedan hacer correctamente. Y con eso terminaríamos nuestra segunda actividad integradora de esta semana número 1. No sé si hasta ahorita tenemos alguna pregunta sobre esta actividad integradora número 2, sea en el chat. No sé si hay preguntas o dudas o preguntas, dudas, ¿no? Si me preguntan, ¿cuál es el tiempo mínimo que debe durar el audio? En esta ocasión y en esta actividad no nos están dando ningún tiempo. Mientras cumpla con lo que se dice, que en este caso es platicar de qué trata nuestro ensayo y leer los 3 argumentos, no importa el tiempo. Hay otras actividades que sí ya nos dicen el tiempo, pero esta no. Entonces, compramos con lo que se pide, es más que suficiente. Ok, ya vamos a ir concluyendo. Si ustedes llegan a subir su audio a la nube, que en este caso es Google Drive, porque tienen un correo electrónico de Pepa Niña de Gmail, recuerden que cuando comparten ese enlace, cualquier archivo que subamos nuevo se comparte con un candado de restringido. Hay que quitarle el candadito, sé cómo abrirlo, porque tiene una flechita a un lado del candado. Entonces ya lo pasamos a donde dice la opción, cualquier persona con el enlace. De esa manera ya podemos copiar el enlace y cuando me lo manden, yo ya lo voy a poder abrir. Si me lo mandan con el candado cerrado, no me va a dejar abrirlo. Entonces, para que tengamos muy en cuenta ese punto cuando mandemos nuestro audio. Muy bien, una frase para ir concluyendo es de Napoleón Hill, que es un motivador, y me gusta que dice, eres el amo de tu destino, puedes influir y dirigir y controlar tu propio entorno, puedes hacer que tu vida sea lo que tú quieres que sea. Entonces, antes de que nos vayamos, voy a pasar a asistencia, déjenme, anoto sus datos, ahora sí me puede dar su nombre, el que dice lunes 4 de abril, Diana Paulina Valois, Antonio Hernández Juárez. Antonio Hernández Juárez. Perfecto. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su presencia.
Espero que puedan aprender mucho en este módulo 5 que les sirva para su vida personal, académica, de trabajo, etcétera. Y pues le doy la más cordial bienvenida a este módulo 5 de Prepa Línea CEP. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima sesión. Recuerden que en un momento más subo la grabación de esta y que tengan una excelente tarde.